Les invitamos a escuchar Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera y conducido hoy por Margarita Cantera. Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos al programa Santos en el Claustro, en el que mi hermano Santiago y yo queremos acercar al hombre de nuestro tiempo la vida y enseñanzas de tantos santos que han forjado su santidad en la vida retirada de los claustros monásticos o en la soledad de los eremitorios. Nos acercamos hoy una vez más a la segunda orden de San Francisco, las Clarisas, para conocer la vida de una mujer de la nobleza del norte de Italia, que a caballo de los siglos XVII y XVIII fue ejemplo de santidad en su consagración al Señor en la vida claustral. Se trata de la beata Magdalena Martinengo, nacida el 4 de octubre de 1687, fiesta de San Francisco de Asís en la ciudad de Brescia. Ella misma escribió una autobiografía y se conservan otros escritos suyos, cartas y los testimonios del proceso de beatificación para conocer bien su espiritualidad. En Italia tiene una antigua y consolidada devoción. Su padre era el conde Leopardo Martinengo de Barco, capitán del ejército de la República de Venecia. Su madre, Margarita Secchi de Aragón. La niña fue la tercera hija del matrimonio, precedida por 2 varones. El parto fue muy difícil y tanto ella como la madre estuvieron a punto de perder la vida. Su madre no logró recuperarse y falleció a los 5 meses. La niña, bautizada rápidamente con el nombre de su madre, Margarita, consiguió salir del trance, aunque toda su infancia arrastró una frágil salud. Algún tiempo después su padre volvió a casarse y su segunda mujer fue una verdadera madre para sus hijos, mostrando siempre un cuidado especial hacia la pequeña Margarita. La niña demostró pronto una notable inteligencia, aprendiendo con rapidez a leer, y cuando tenía unos 6 años también aprendió latín con perfección. Desde ese momento, su principal entretenimiento era rezar el breviario, mostrando una muy temprana inclinación a la oración. Criada en medio del lujo, siendo adulta recordaba la vanidad como un defecto propio de su infancia, comprensible por el ambiente social en que vivió y por la belleza física que la adornaba. Recordaba de manera especial como un grave pecado de vanidad la ceremonia de renovación del bautismo, sintiéndose el centro de atención de todos sus familiares y amigos. Y también guardaba en su memoria un acontecimiento extraordinario. En un viaje en carroza salió disparada del carruaje, con peligro de ser aplastada, pero sintió una mano poderosa que la levantaba del suelo y la alejaba del peligro. Sin dudarlo, atribuyó este favor a su ángel custodio. De carácter afable, alegre y vivaz, en un primer momento fue instruida en su casa por una religiosa ursulina, que también reforzó su vida de piedad. A los 10 años ingresó como colegiala en el monasterio de Agustinas de Santa María de los Ángeles, donde estaban 2 tías maternas. Este cambio de vida, habitual en las jóvenes de su entorno social, fue para ella una llamada de Dios a consagrarse a él. Tras permanecer 2 años en este monasterio, fue llevada al del Espíritu Santo, de monjas benedictinas, donde también había 2 tías, que pusieron todo su cuidado y afán en la perfecta educación de Margarita como dama de la nobleza y destinada al matrimonio. Esto provocó en ella un verdadero rechazo, pues ansiaba profundizar en el conocimiento de Dios y consagrarse a la oración, como ella misma narraba en su autobiografía. Me arrodillaba delante de la Divina Majestad y tomando el crucifijo en las manos, lo besaba y estrechaba contra mi pecho. Y le hablaba, ora implorándole perdón de mis pecados, ora pidiéndole su santo amor, o prometiéndole fidelidad, suplicándole que me crucificase consigo, ofreciéndome en holocausto perpetuo y renunciando a todas las cosas del mundo para llenar de Dios todo mi corazón. De todas formas, vivió en este tiempo en un mar de dudas y contradicciones, pues se anhelaba consagrarse al Señor y asumió una vida de intensa oración y sacrificios, apoyada y acompañada por algunas compañeras de estudio. Empezaba a sentir también la atracción hacia el mundo, los vestidos elegantes y el amor humano, a pesar de haber hecho voto de virginidad poco antes. Cuando recordaba esta lucha interior y las tentaciones contra la pureza que vivió intensamente, Margarita lo achacaba al demonio, que deseaba apartarla de la vida de santidad a la que el Señor la llamaba y de la que había experimentado varias pruebas.
Al cumplir los 16 años, su padre preparó su matrimonio, mientras sus hermanos colaboraban haciéndola leer novelas de amor que ella devoraba, removiendo más su lucha interior. Fueron momentos de dura prueba, de lucha continua entre dos sentimientos encontrados, de verdadera tiniebla espiritual, pues habiendo gustado de las luces divinas en otros momentos, ahora se sentía sola y desamparada. Solo sabe Dios la agitación de mi corazón en esos días, nos dice. Estaba tan perturbada que me parecía estar en un infierno. Debía por necesidad tomar alguna resolución, y no podía, porque desde hacía 3 años no aparecía en mi alma un rayo de luz. Y más que nunca estaba ciega por los pecados que cometía. Con esta última frase hace referencia a esa lectura de novelas frívolas y cosas semejantes, poniendo de manifiesto una conciencia demasiado escrupulosa en esta etapa, lo que ayudaba a ahondar sus dudas y temores. Pero Dios vino a ayudarla en esa situación de angustia, cuando ya era inaplazable tomar una resolución. Vivió una profunda experiencia de Dios que se prolongó por 3 días, y fue tan intensa que hasta su rostro se transformó. Asimismo tuvo una visión de la Madre de Dios y de Santa Clara y de Santa Teresa de Jesús, que discutían amistosamente, invitándola cada una de ellas a su orden. Finalmente la Virgen le dijo: «Hija, no teresiana, sino capuchina, te quiere mi hijo». Así se afianzaba una de sus vocaciones, aunque siempre mantuvo un gran cariño a la Orden del Carmen y a sus santos. Comunicó a su padre la decisión tomada, incluso aunque tras la visión consoladora vinieron otra vez las sombras de la duda, viviendo, como ella dice, una agonía continua. Su padre aceptó la resolución con dolor, al tiempo que con admiración por el valor y firmeza de su hija. Y la única condición que le puso fue que quedara en un convento en su ciudad para tenerla cerca. Por ello, Margarita pidió el ingreso en las Capuchinas de Brescia, cuyo monasterio estaba consagrado a Santa María de la Nieve. No resultó fácil que su entorno aceptara la decisión. Por ejemplo, sus hermanos aceptaron de mala gana su ingreso en religión, pero rechazaban totalmente el convento elegido, pues consideraban que la pobreza de la orden no era lo más adecuado a una mujer de la nobleza. Y sus propios confesores no comprendían su actitud, porque, como ella diría años más tarde, no entraban en el fondo de su alma. Rodeada de cierta hostilidad y aun en medio de la oscuridad espiritual, afirma que Dios me comunicó un poder tan grande que superé todo. La angustia y dudas continuaron mientras se fijó como fecha de su ingreso en el monasterio el 8 de septiembre de 1705, fiesta de la Natividad de María. Y mientras llegaba este día, su padre quiso que la acompañara en un viaje por varias ciudades italianas para que conociera el mundo al que iba a renunciar y probar si su vocación era verdadera. Y tanta era la oscuridad del momento y las dudas que la asaltaban que estuvo a punto de aceptar el matrimonio propuesto poco antes. Pero como ella dijo, Dios la sostenía por medio de las 2 horas de oración mental que nunca dejó. Pocos días antes del ingreso en el convento, hizo ejercicios espirituales con una firme resolución que marcó toda su vida. O religiosa perfecta o nada, no habiéndome gustado jamás las religiosas tibias, que sí aman a Dios, pero con el corazón dividido. Y así afirma: hice al Señor muchas promesas y ofrecimientos, ya que sabía que Él me llamaba a un altísimo estado de perfección, oración y vida interior, unida a una mortificación interna de todas mis pasiones y del propio deseo, y a una mortificación externa con grandes penitencias. También fue desgarradora su renuncia a la familia, y, por qué no, a las comodidades en que había vivido, afirmando con resolución firme: renuncio a todo alivio visible, temporal y corporal, y me abrazo a vuestra Santa Cruz. Las penas serán de aquí en adelante mis alivios, los dolores mi solaz. Las abnegaciones perpetuas de mi voluntad serán mis delicias. Cambiaré mis brocados por paños toscos, ásperos cilicios y pesadas cadenas. Cambiaré mi blando lecho por tablas y suelo desnudo. Cambiaré las opíparas mesas por constantes ayunos. Serviré a todas sin mostrar cansancio y haré tan poco caso a mi cuerpo como al polvo del camino que se pisa con los pies. Este es mi holocausto, mi sacrificio que os ofrezco con todo mi corazón y con 100.000 corazones si los tuviera. Pero ayúdame, oh Señor, dame fortaleza
porque desfallezco. Así vivía su Getsemaní, la soledad sin consuelo, y hasta el abandono de Dios como el de nuestro Señor Jesucristo. Pero también sabía que la bondad divina la sostenía y le daba fuerzas necesarias para cumplir su voluntad. Con esta fortaleza y luchas ingresó en el monasterio de las Capuchinas, recibiendo como nombre de religión Sor María Magdalena, muy adecuado a su espiritualidad, pues como la santa de su nombre, quiso acompañar siempre a Jesucristo crucificado, viviendo como ella el dolor y el amor, la cruz, pero también la resurrección gloriosa. Hacemos en este momento una pausa para escuchar el cántico eucarístico compuesto por Santo Tomás de Aquino, Adore te devoto. Tras escuchar este bello canto eucarístico, Adore te devote, continuamos con la vida de la beata Magdalena Martinengo. Sus primeros años, sus primeros tiempos en la vida conventual no fueron fáciles, empezando por la dureza del trabajo físico al que tuvo que acostumbrarse y al que evidentemente no tenía ninguna práctica. Acarrear leña, regar el huerto, lavar ropa fría en el frío invierno, el duro servicio de la cocina. Pese a todo, mantenía la alegría exterior y una gran vitalidad que confundió a la maestra de novicias, convencida de que realmente no tenía vocación, que estaba ocultando su verdadero carácter altivo de mujer noble y que iba a llevar al monasterio a la ruina. Pese a su criterio negativo, que convenció a la mayoría de las monjas, cuando llegó el momento de la votación para decidir si era aceptada o rechazada, y mientras la joven permanecía ante el Santísimo Sacramento encomendándole este asunto, el resultado fue favorable a su permanencia, lo que puso en manifiesto a las monjas que esa era la voluntad de Dios. Sor Magdalena se implicó de lleno en observar la regla y normas de vida conventuales, especialmente los pequeños detalles de la vida cotidiana, intentando al tiempo pasar desapercibida. Actitud que seguía confundiendo a muchas de sus hermanas de claustro antes de que llegaran a penetrar en su profundísima vida espiritual. Pero también seguía su lucha interior, que se vería aliviada tiempo después con la llegada de un nuevo confesor, que por fin comprendió la riqueza espiritual de la religiosa y la dirigió eficazmente en el camino señalado por el Señor.
Toda su vida adoptó, con permiso de los confesores, durísimas penitencias como muestras de su profundo amor a Dios. Por ejemplo, descansar apenas 3 horas por la noche, no solo como penitencia, sino por la necesidad de estar acompañando a su esposo en silencioso coloquio. Y ello unido a una conciencia escrupulosa, quizás demasiado escrupulosa en algún momento, que le hacía considerar que estaba en grave pecado y abocada al infierno, aunque también se sabía amada gratuitamente por el amor que arde y rebosa, gracias a lo que podía superar la angustia interior y el deseo de devolver amor por amor hasta hacer voto de trabajar y pensar aquello que sabré que es de mayor perfección y de más gusto a vos, mi Dios, de estar siempre amándoos, adorándoos y conformándome momento a momento a vuestros adorables deseos. Voto que afirma le servía de gran ayuda, ya que no me deja caer en la tibieza alguna, y es un continuo estímulo para ser fiel a Dios. Siempre temió faltar en detalles de su amor a Dios, en el cumplimiento tanto de este como de los otros 16 votos que posteriormente hizo. Con esta fórmula hizo voto de amor y de obediencia en 1712. Para corresponder, Dios mío, a los deseos intensísimos que tengo de amaros, con plena deliberación y absoluta libertad, yo, Sor María Magdalena, pobre e indigna capuchina, hago voto de obrar, pensar, hablar, todo aquello que conozca claramente ser de mayor agrado a vuestra divina majestad, amándoos y adorándoos sin cesar, conformándome en todo con vuestros adorables deseos, imitando cuanto pueda los santísimos ejemplos que me habéis dado, mortificándome en todas las cosas, huyendo de todo consuelo, abrazando todos los dolores, negando perfectamente mi voluntad, y porque temo que mi naturaleza quiera alguna vez desligarse de estas cadenas de oro, hago voto, oh Dios mío, de no procurarme ninguna dispensa de este voto. También hizo voto de imitar la pasión de Jesucristo, renunciando a todo consuelo interno o externo, abrazando todos los sufrimientos, de cuerpo y alma, para pasar la vida entera en penas y angustias, clavada con Cristo en la cruz y en unión de la Virgen Dolorosa. De espíritu genuinamente franciscano es el voto de querer bendecir a Dios en todas las criaturas, especialmente las que le proporcionaban algún sufrimiento o molestia. Estos votos, para la beata, eran como vínculos de oro, vínculos de amor que la unían a su Señor, al tiempo que le servían de alas para volar en su seno. Y así se entregaba a diario a las tareas cotidianas de la casa y a la convivencia con sus hermanas de claustro, sabiendo hacer de todas sus actividades una negación de sí misma para cumplir alegre y sonriente sus quehaceres, y mostrarse siempre solícita y amable con todas las hermanas. Y todo ello acompañado de numerosas e imaginativas penitencias que se imponía por amor a Dios y para compartir con nuestro Señor todos los dolores de la redención. Cuando tenía 25 años, tuvo una intensa experiencia mística a lo largo de todo un año litúrgico, viviendo dentro de sí los misterios de Cristo y de una manera muy especial la pasión. En ella pudo encontrar el don total de la entrega y amor del Señor, que quería imitar, y así su hágase tu voluntad y no la mía serán la inspiración de su vida para dejarla completamente en las manos del Padre. Y supo vivir esa entrega y abandono en todas las actividades de la vida cotidiana del convento, incluso en los momentos de éxtasis. Su humildad y sencillez la llevaron a ocultar muchas de sus experiencias místicas, descubiertas a veces de manera casual por los signos externos que las acompañaban, como cuando una hermana la encontró en la cocina con la mano en el pecho y estando la mano llena de sangre. Al responder a la pregunta, esta religiosa afirmó: «El Señor me ha herido». Era un signo externo de la transverberación que había vivido, experiencia que de manera semejante se repitió en otros momentos, especialmente el Viernes Santo. En 1721, a los 33 años de edad, también un Viernes Santo, vivió la experiencia del matrimonio místico. Con 36 años de edad fue designada maestra de novicias y escribió como guía para sus pupilas 2 escritos titulados Comentarios a las Constituciones Capuchinas y Advertencias Espirituales. En ellos muestra su fuerza interior, su amor maternal y la humildad unidas a unas claras dotes de educadora.
Consta también su total entrega para ayudar a sus novicias hasta las más mínimas necesidades. También se conserva un tratado sobre la humildad escrito por ella, que muestra la gran importancia que daba a esta virtud como fundamento de su camino espiritual, pues afirmaba: solamente el alma humilde es aquella que en todo y por todo corresponde al Señor. Ella le es muy obediente, arranca de sí todo asomo de imperfección, allí planta toda virtud, y después, viendo en sí nada más que la nada, en la nada se anula, y de allí se levanta en aquel inmenso piélago de santidad. Allí toda se pierde, engolfa y anula, ya no siente, ni ve, ni es vista ni conocida, porque Dios la ama y la tiene como jardín de sus delicias. Es un camino de negación a sí misma, pero un camino alegre, poniendo en Dios todos los deseos, como lo fue el asumir el oficio de tornera, que suponía establecer relaciones con el mundo exterior, algo que a ella no le gustaba, porque podía apartarla de su coloquio permanente e íntimo con el Señor. Pero aceptó el encargo por obediencia y se entregó con toda su voluntad y dio muestras desde el principio de sus virtudes, así como de un conocimiento especial del estado espiritual y de las necesidades de los que se acercaban al convento, transmitiendo consejos llenos de humildad, sabiduría divina y amabilidad. Y estas cualidades, que fue mostrando a lo largo de su vida monástica, llevaron a su elección como abadesa en 1732, cuando tenía 45 años. En contra de sus temores, imprimió al cargo desde el primer momento suavidad y firmeza perfectamente unidas, delicadeza y serenidad, caridad y deseo de que se cumpliesen las normas de vida de la orden y atención especial hacia las enfermas. El amor a Dios y de Dios que la llenaba la movía a desear que todas las almas llegasen a gozar de la bondad y misericordia divinas. Quisiera poder llamar a todas las almas que pusilánimes desconfían de Dios y contarles todo lo que ha hecho por mí, pobre y abominable pecadora, para que confíen en su infinita bondad. Los caminos que la sabiduría divina tiene para guiar a las almas son infinitos. A mí me toca adorarla y obedecerla en este camino por donde me guía, dejándome conducir por ella donde y cuando le place, sin resistencia alguna, diciéndole suavemente: hágase tu voluntad. Y con ese espíritu vivió todos los acontecimientos de su vida, como el nombramiento como vicaria, al terminar en 1734 el periodo de su abadiato trienal, y siempre acompañada de duras penitencias que se imponía para pedir la salvación de los pecadores. Al poco tiempo de ser designada vicaria, empezó a manifestarse la enfermedad que acabaría con su vida, la tuberculosis, y que vivió como un purgatorio de amor antes de llegar a las nupcias celestiales. Cada vez más pálida y más débil, de modo que ya ni podía comer, estaba siempre sonriendo, convencida de que la enfermedad es un don, una forma especial de manifestación del amor. Repuesta temporalmente de la enfermedad, en verano de 1736 fue de nuevo designada abadesa. Teniendo siempre en contra a 4 monjas de la comunidad, que hasta la acusaron de herejía, la santidad de su vida acabó transformando a alguna de ellas, y una de las más hostiles declaró en el proceso de beatificación que tenía un gobierno más divino que humano. La recuperación física fue breve y la enfermedad avanzó rápidamente, de modo que en primavera del año siguiente, 1737, tuvo que permanecer continuamente en la enfermería, mientras ella afirmaba estar gozando de Dios, pues estoy toda en Dios, no pienso otra cosa. En medio de gran sufrimiento físico y del ahogo propio de la enfermedad que la aquejaba, el 27 de julio falleció antes de cumplir 50 años, abrasada literalmente por el fuego del amor divino. La fama de santidad que la rodeó en vida se engrandeció a su muerte, y así su ciudad de Brescia mostraría visiblemente su alegría por la beatificación por el Papa León XIII de su noble vecina el 18 de abril de 1900. Como resumen de su espiritualidad, Chiara Giovanna Cremaschi señala la necesidad de profundizar en el estudio de sus escritos, muchos de ellos todavía inéditos, afirmando que el amor es su goce, su alegría y al mismo tiempo su dolor, la causa continua de su padecer,
precisamente porque la envuelve y la abrasa continuamente. Y señala cómo a través de sus escritos se ve con claridad su conocimiento de diversos escritores espirituales de su tiempo, así como de los maestros carmelitas, y de modo especial de la escritura, aprendida en buena medida a través de la liturgia intensamente meditada. Que aprendamos de la beata Magdalena Martinengo su amor a la Eucaristía, su amor a Dios y la entrega también en las tareas cotidianas de nuestra vida. Les recuerdo que pueden volver a escuchar el programa en el podcast y ponerse en contacto por escrito con nosotros en el correo electrónico santosnelclaustro@radiomaria.es. Que el Señor, por intercesión de la beata Magdalena Martinengo, les bendiga. Han escuchado en Radio María Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera y conducido hoy por Margarita Cantera.